El proyecto de grado escogido por mi compañero Juan Camilo García Baunza y yo, Paula Carbono, fue la improvisación teatral y el proceso creativo. Este proyecto es presentado por dos estudiantes egresados de la Universidad Pedagógica Nacional de la licenciatura en Artes Escénicas, los cuales son Andrea Medina y Víctor Tarazona. Según lo entendido, se debe cambiar la pregunta que se formula en el proyecto de grado y que este cambio de pregunta lleve a cambiar la metodología que se formula en el proyecto de grado. Entonces, en primera instancia, voy a decir las preguntas que se formulan en el proyecto de grado y qué cambios se hicieron a estas. Entonces, se formula una pregunta general y dos preguntas específicas. La pregunta general que se formula es la siguiente. ¿Qué nexos tiene la improvisación teatral con los procesos creativos en instituciones como la Pedagógica y la Casa del Teatro Nacional? La primera pregunta específica es, ¿qué rol tiene el maestro de improvisación teatral en las instituciones como la Pedagógica y la Casa del Teatro Nacional? Y la segunda pregunta específica es, los actores que implementan la improvisación teatral, ¿qué tipo de cambios creativos les brinda a comparación con los que no? Entonces, para darle respuesta a la primera pregunta y cambiar esta pregunta, hay que entender primero algo fundamental. Los estudiantes tuvieron el propósito, Andrea Medina y Víctor Tarazona, tuvieron el propósito de brindar este taller de improvisación teatral en las dos instituciones educativas, que fuera la Casa del Teatro Nacional y que fuera la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Qué pasó? Por cuestiones de gestión o cuestiones varias, no fue posible hacer el taller en la Casa del Teatro Nacional. Entonces, el taller solo se brindó en la Universidad Pedagógica Nacional en el año 2012, semestre 2, o sea, de primer semestre, pero 2012-2, a los mismos estudiantes de la licenciatura en Artes Escénicas de primer semestre. Entonces, digamos que la primera pregunta no pudo ser ejecutada porque nunca se pudo hacer el taller en la Casa del Teatro Nacional, sino solo en la Universidad Pedagógica Nacional con estudiantes de la licenciatura en Artes Escénicas de primer semestre. Esto nos lleva a cambiar la pregunta y olvidar como la institución de la Casa del Teatro Nacional, y la pregunta es, ¿qué vínculos tiene la improvisación teatral en instituciones formales o informales? Esta fue la pregunta que se cambia a la primera pregunta que se formula en el proyecto de grado. Vuelvo a repetir, ¿qué vínculos tiene la improvisación teatral en instituciones formales e informales? O sea, instituciones que te brindan un título como profesional en teatro, a instituciones que solo te dan o solo te brindan el conocimiento, pero no tienes un respaldo de ese conocimiento con un título. Para responder la segunda pregunta, de qué rol tiene el docente de improvisación teatral, para cambiar la segunda pregunta, que es, ¿qué rol tiene el maestro de improvisación teatral en las instituciones como la Pedagógica y la Casa del Teatro Nacional? La cambiamos a dos preguntas que se pueden formular, que son las siguientes. Como docente, ¿cómo se puede realizar una planeación de clase en la cual puede abarcar lo previsto antes de desarrollar el proyecto? Y la segunda es, ¿de qué manera el docente puede desarrollar la habilidad para entender cuándo sus estudiantes comprenden la explicación del tema en cuestión? Estas preguntas se cambian con base en las falencias que tuvieron cuando se dictó el taller. Falencias de planeación y falencias pedagógicas como docente. Y ahí salen estas dos preguntas que se cambian. Y para cambiar la tercera pregunta, la pregunta base, repito, la pregunta que está formulada en el proyecto de grado es, los actores que implementan la improvisación teatral, ¿qué tipo de cambios creativos les brinda a comparación con los que no? Y lo cambiamos por esta pregunta. ¿Cómo se puede demostrar que la improvisación teatral es una herramienta fundamental para la preparación del actor-actriz? Y esto ya nos da paso a cambiar la metodología del proyecto de grado. Bien, ahora vamos a hablar sobre la metodología y cómo se cambió esta para que pueda tener un poco más de
coincidencia con las preguntas que se cambiaron. ¿Listo? Entonces, primeramente, les voy a leer la metodología que tenía este trabajo de tesis desde un principio. ¿Listo? Esta dice así: se utilizó una metodología cualitativa con un enfoque etnográfico, a través de la observación participante de la ejecución de un taller de improvisación teatral realizado durante el segundo periodo del 2012 con estudiantes de primer semestre de la Universidad Pedagógica Nacional en la licenciatura de Artes Escénicas, en un espacio alterno de la materia de actuación, con una intensidad de 2 horas semanales, que concluyó con un formato largo de improvisación con el fin de exponer los mecanismos utilizados para lograr dicho formato, evidenciar los cambios creativos que los estudiantes logren a través del planteamiento por Guayas 1926, quien sistematizó las diversas fases del procedimiento creativo, considerando las 3 estrategias referidas en el libro: etnografía, diseño cualitativo en investigación cualitativa. ¿Listo? Entonces, esta es la metodología que tenía esta primera tesis. Ahora vamos a reformular esta metodología y lo vamos a hacer a través de una de las preguntas que se formuló o que se cambió en esta tesis. Una de esas preguntas es: ¿cómo se puede realizar una planeación de clase en la cual se pueda abarcar los temas previstos antes de desarrollar el proyecto? Entonces, nosotros a través del método Montessori miramos cómo el docente genera una clase o cómo planea una clase. ¿Listo? Entonces, a continuación voy a leer, digamos, cómo el docente planea estas clases. Bien, para hablar ahora sobre cómo el método Montessori planea las clases, me voy a basar a este primer ítem que sí o sí debe ir al momento de que uno como docente planee una clase. Si de pronto las actividades de improvisación teatral tienen que ver con arrastres, rodamientos, caídas o persecuciones, este primer ítem se va a llamar juegos de contacto corporal y turbulencias. ¿Listo? Si de pronto el juego o la actividad de improvisación teatral tiene que ver con movimientos al ritmo de la canción, ¿sí? De pronto que se improvise con una base musical, este ítem o esta actividad rectora se va a llamar juegos de regazo musical. Les voy a decir otro ejemplo. Si de pronto la actividad de improvisación teatral tiene como objetivo inventar palabras, inventar idiomas o adivinanzas, este juego se llama juego de palabras o esta clase de improvisación teatral. ¿Listo? Esto ya le va a ayudar mucho al docente a cómo poder llevar la clase y a cómo ejecutarla a través de esa actividad rectora y no simplemente como llegar a planear una clase a la deriva o a lo que él crea, sino que en este momento se está basando sobre una teoría o un método que es muy efectivo al momento de dictar una clase. ¿Listo? El otro ítem que sí o sí debe haber en una planeación con el método Montessori es vivamos la experiencia, donde se narra el paso a paso de cómo se va a realizar la clase hablado desde el maestro. Entonces yo no voy a decir yo voy a empezar la clase jugando, sino el maestro comenzará la clase jugando. Entonces, de pronto si el maestro quiere hacer un calentamiento, no va a decir yo voy a empezar con un calentamiento articular para activar, no, sino que lo va a hablar desde la voz del maestro o del pedagogo o del docente. Entonces, el docente comenzará la clase con un calentamiento articular para poder poner en disposición a sus alumnos o a sus niños. ¿Listo? Entonces, este es como lo que debe haber y debe ser muy detallado y como muy preciso a lo que se va a hacer. Digamos, si se va a hacer un calentamiento articular, se debe especificar si va a ser un calentamiento articular estático, dinámico, por partes o cómo lo va a desarrollar el docente. Y se especifica la actividad. Entonces, después del calentamiento, qué va, cómo se va a ver, por qué, con qué fin se va a hacer y todo eso. Y con base a la actividad rectora que ya les mencioné en un principio. El último ítem que sí o sí debe venir en las
planeaciones según el método Montessori que de pronto en las investigaciones que hicimos consideramos que es el más importante y el cual el maestro debe como prestarle mucha más atención, que es valoremos el proceso. En este ítem, el docente colocará cómo fueron las reacciones de sus alumnos a la clase. Entonces, en este ítem se puede mencionar textualmente al estudiante. Entonces, no sé, vamos a poner un ejemplo. Alejandra Fernández se le dificultó hacer estos ejercicios debido a esto y a esto, a esto. O se puede hacer un análisis en general. Los niños, no sé, debe tener un constante cambio de ejercicio debido a que se dispersan muy rápido de energías. Un ejemplo, o no prestan atención o no captan la atención muy rápido. Y así, digamos, la idea es que el docente sea muy, muy, muy puntual con todo lo que diga y que con esto trabaje para su próxima clase. Entonces, no sé, un ejemplo, si ve que los niños no funcionan sin música, ya para la próxima clase, pues va a tener un artefacto que le ayude a proyectar la música. ¿Sí? Entonces digamos que este punto es muy importante para que el docente pueda saber cómo seguir planeando sus clases y pueda valorar el proceso y los avances de los niños o los estudiantes que tenga. Entonces, para recordar rápidamente los tres ítems como muy importantes de las planeaciones según el método Montessori, es actividad rectora, vivamos la experiencia y valoremos el proceso. Y ya como último, este puede ser opcional, son los recursos, si se utiliza bafle, pelotas o cualquier implemento.